Shalom amigos, un placer saludarles y estar de nuevo en su compañía. Le damos las gracias al Boreolán porque nos permite un día más de enseñanzas de Torá. Seguimos con el libro de Yehoshua de los primeros profetas. Pero recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. Yehoshua, capítulo 9 al 16. Aconteció que cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban de este lado del Jardín, en la montaña y en el llano y en toda la costa del mar grande, enfrente de Lebanón, el Hití, el Emorí, el Kenaaní, el Pericí, el Jibí y el Jebusí, se juntaron a una para hacer guerra contra Yehoshua y contra Israel, de común acuerdo. Pero cuando los habitantes de Gibón oyeron decir lo que había hecho Yehoshua a Jericó y a Jai, ellos también se valieron de astucia, pues fueron y fingieron ser embajadores, llevando sobre sus asnos costales gastados y odres de vino gastados, rotos y descosidos, y usando en sus pies calzado gastado y remendado, trayendo sobre sí vestidos viejos, y todo el pan de provisión estaba seco y mohoso. Vinieron a Yehoshua a su campamento en Gilgal, y dijeron a él y a los hombres de Israel: de una tierra lejana hemos venido, ahora pues, concierten un pacto con nosotros. Pero los hombres de Israel respondieron al Jibí: quizás ustedes habitan en medio de nosotros. ¿Cómo pues concertaremos un pacto con ustedes? Y ellos dijeron a Yehoshua: tus siervos somos. Y les dijo Yehoshua: ¿quiénes son ustedes y de dónde vienen? A lo que ellos respondieron: de una tierra muy lejana han venido tus siervos, a causa del nombre del Eterno, Dios tuyo, porque oímos su fama, todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los reyes de los Emorín que estaban al otro lado del Jardín, a Sihón, rey de Heshbón, y a Og, rey de Basham, que habitaba en Ashtarot. Por lo cual, nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos hablaron diciendo: tomen en vuestras manos provisiones para el camino, vayan al encuentro de ellos, y díganles: siervos vuestros somos. Ahora pues, concierten un pacto con nosotros. Este pan nuestro para nuestra provisión caliente lo tomamos de nuestras casas en el día que salimos para venir con ustedes, y ahora he aquí que está seco y mohoso. Estos odres de vino los llenamos nuevos, helos aquí rotos. También nuestros vestidos y nuestro calzado están ya gastados por lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron como prueba sus provisiones, pero no pidieron consejo al Eterno. Así Josué hizo paz con ellos y concertó un pacto con ellos, concediéndoles la vida, y se lo juraron los príncipes de la congregación. Pero al cabo de 3 días, después de haber celebrado con ellos el pacto, se enteraron que ellos estaban cercanos y que habitaban en medio de ellos. Entonces partieron los hijos de Israel, y al día tercero llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gibón, Kefirabe-erot y Kiriat Jearim. Pero no los aniquilaron los hijos de Israel, porque los príncipes de la congregación les habían jurado por el Eterno Dios de Israel, y toda la congregación murmuró
contra los príncipes. Entonces todos los príncipes dijeron a toda la congregación: Nosotros les hemos jurado por el eterno Dios de Israel, por lo cual no podemos tocarlos. Haremos esto con ellos, les concederemos la vida, para que no venga ira sobre nosotros, con motivo del juramento que les hemos hecho. Dijeron, pues, a ellos los príncipes, que vivan, y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, según dijeron a ellos los príncipes. Entonces los llamó Joshua y les habló diciendo: ¿Por qué nos han engañado, diciendo nosotros moramos muy lejos de ustedes, siendo que realmente habitan en medio de nosotros? Ahora pues, malditos son, y nunca dejará de haber de ustedes siervos, leñadores y aguadores para la casa del Dios mío. Entonces ellos respondieron a Joshua diciendo: Lo hicimos así, porque fue dado a conocer a tus siervos que el eterno Dios tuyo ordenó a su siervo Moshe que a ustedes diese toda la tierra, y que destruyese a todos los habitantes del país delante de ustedes, de manera que temimos mucho por nuestras vidas, por causa de ustedes, y por eso hemos hecho esto. Y ahora nos tienes aquí en tu mano. Lo bueno y recto que te parezca hacer con nosotros, hazlo así. Y en efecto, él obró así con ellos, pues los liberó de manos de los hijos de Israel, y no los mataron. Pero los constituyó Joshua en aquel día leñadores y aguadores para el servicio de la congregación y del altar del Eterno, hasta el día de hoy, en el lugar que él, el Eterno, hubiere de escoger. Aconteció también que cuando Adonís-Sedec, rey de Jerusalén, oyó que Joshua había tomado Jai, la había destruido completamente, haciendo con Jai y su rey como había hecho con Jericó y su rey, y que los habitantes de Gibón habían hecho paz con Israel, y estaban ya en medio de ellos. Y él y su pueblo temieron mucho, porque Gibón era una ciudad grande, como una de las ciudades reales, y porque era más grande que Jai, y todos sus hombres eran aguerridos. Por lo cual Adonís-Sedec, rey de Jerusalén, envió a Johan, rey de Hebrón, a Pirán, rey de Yarmut, a Yafiá, rey de Lachish, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: Suban a mí y ayúdenme, para que podamos abatir a Gibón, porque ha hecho paz con Joshua y con los hijos de Israel. Se juntaron pues y subieron los 5 reyes de los Emorín, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Yarmut, el rey de Lachish y el rey de Eglón, ellos con todos sus ejércitos, y asentaron campamento contra Gibón, y pelearon contra ella. Entonces enviaron los hombres de Gibón a Joshua al campamento de Gilgal, diciendo: No aflojes tus manos para con tus siervos, sube a nosotros presto, y danos socorro y ayúdanos, porque se han juntado contra nosotros todos los reyes de los Emorín, que habitan en la serranía. Joshua subió de Gilgal, él y toda la gente de la guerra con él, y todos los valientes guerreros. Entonces dijo el Eterno a Joshua:
No tengas temor de ellos, porque en tu mano los he entregado. No podrá pararse hombre de ellos delante de tu rostro. Vino Yehoshua sobre ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y el Eterno los conturbó delante de Israel. Los derrotó con gran estrago en Gibón. Los persiguió por el camino de la subida de Bet-Jorón, y los batió en Azekah y en Maquedá. Y cuando ellos iban huyendo delante de Israel en la cuesta de Bet-Jorón, el Eterno arrojó sobre ellos piedras grandes desde el cielo, hasta que llegaron a Azekah, de manera que murieron, resultando más los muertos por las piedras de granizo que aquellos que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces habló Yehoshua al Eterno en el día en que el Eterno entregó a los Emorín delante de los hijos de Israel, y dijo a vista de Israel: Sol, detente en Gibón, y luna en el valle de Ayalón. Entonces se detuvo el sol, y la luna se paró, hasta que el pueblo se hubo vengado de sus enemigos. Esto está escrito en el libro justo. Se paró el sol en medio del cielo y no se apresuró a bajar, como por espacio de un día entero. Al decir habló Yehoshua al Eterno, significa que lo alabó por el milagro que estaba realizando. El libro justo se refiere al Humash que escribió Moshe Rabbeinu, donde aseveró que el Creador realiza maravillas a la vista de todo el pueblo y a la bendición de Jacob avino a Efraín, de quien descendía Yehoshua, que iba a ser dominador de pueblos, y su fama se extendería por todos los pueblos, como fue a consecuencia de este milagro. El gran Rab, don Yitzhak Abarbanel, explicó las concisas palabras que el Rambán Maimónides expresa sobre este tema en su libro Moreh Nebuchim, tomo 2, capítulo 35, exponiendo la diferencia de los milagros hechos por intermedio de Moshe, sobre los que la Torá utiliza el término frente a todo Israel, mientras que de Yehoshua dice frente a Israel, o sea, de una maravillosidad menor que Moshe. El Rabba Barbanel especifica que el Rambam denota que el milagro no consistió en la detención de los astros nombrados, sino en la permanencia de su luz en el firmamento, como si no se movieran, alumbrando la región que necesitaba Bené Israel para concluir todas las operaciones de esa batalla. Pero en el resto del mundo todo siguió normalmente. Sefer Geburot Hashem, del Maharal de Praga, prólogo segundo, que amplía esta explicación. Nunca hubo otro día semejante, ni antes ni después de él, atendiendo el Eterno a la voz de un hombre, porque el Eterno peleaba por Israel. Entonces volvió Yehoshua y todo Israel con él al campamento de Gilgal. Pero aquellos 5 reyes habían huido y se habían escondido en la cueva de Maquedá. Y fue dado aviso a Yehoshua, diciendo: han sido hallados los 5 reyes escondidos en la cueva de Maquedá. Entonces dijo Yehoshua: hagan rodar grandes piedras a la entrada de la cueva, y coloquen hombres junto a ella que los vigilen.
Pero ustedes no se detengan, sigan al alcance de vuestros enemigos y exterminen la retaguardia. No los dejen que entren en sus ciudades, ya que los ha entregado el eterno Dios vuestro en vuestra mano. Y aconteció que cuando Yehoshua y los hijos de Israel hubieron acabado de herirlos con muy grande estrago, hasta que fueron aniquilados y los restantes que se escaparon hubieron entrado en las ciudades fortificadas, y todo el pueblo volvió a salvo a Yehoshua al campamento en Maquedá. No hubo quien moviese su lengua contra los hijos de Israel. Entonces dijo Yehoshua: abran la entrada de la cueva y saquen de la cueva a esos 5 reyes. Y lo hicieron así, sacando de la cueva a aquellos 5 reyes, y al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Yarmut, al rey de Lachish y al rey de Eglón. Cuando sacaron a aquellos reyes a donde estaba Yehoshua, llamó Yehoshua a todos los varones de Israel y dijo a los jefes de los guerreros que iban con él: acérquense y pongan vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Ellos entonces se acercaron y pusieron los pies sobre los cuellos de ellos. Y les dijo Yehoshua: no teman ni se quebranten, tengan fortaleza y valentía, porque así hará el Eterno con todos vuestros enemigos, contra quienes habrán de pelear. Después de esto, Yehoshua los hirió, los mató, los hizo colgar en 5 árboles, y quedaron colgados en aquellos árboles hasta la tarde. Pero a la hora de ponerse el sol, dio una orden Yehoshua. Los bajaron de los árboles, los echaron a la cueva, donde se habían escondido, y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy día. Yehoshua tomó Maquedá en aquel día, y la hirió a filo de espada juntamente con su rey, aniquilándolos completamente con todo ser viviente que había en ella. No hubo quien escapase, e hizo con el rey de Maquedá como lo había hecho con el rey de Jericó. Entonces pasó Yehoshua y todo Israel con él, de Maquedá a Libná, y peleó contra Libná, y el Eterno entregó a ella también, y a su rey, en mano de Israel, el cual la aniquiló a filo de espada, con todo ser viviente que había en ella. No dejó en ella quien escapase, e hizo con su rey como lo había hecho con el rey de Jericó. Luego pasó Yehoshua y todo Israel con él, de Libná a Lachish, y le puso cerco, y peleó contra ella, y el Eterno entregó a Lachish en mano de Israel, de modo que la tomó al segundo día, y la aniquiló a filo de espada con todo ser viviente que había en ella, conforme a todo lo que había hecho en Libná. Entonces subió a Joram, rey de Gezer, para ayudar a Lachish, y aniquiló Yehoshua a él y a su gente, hasta no dejarle quien escapase. Luego pasó Yehoshua y todo Israel con él de Lachish a Eglón, y la sitiaron y pelearon contra ella. La tomaron en aquel día, la hirieron a filo de espada, y a todas las almas que habían en ella las aniquiló completamente en ese mismo día, conforme a todo lo que había hecho con Lachish. Luego subió Yehoshua y todo Israel con él de Eglón a Hebrón, y pelearon contra ella,
la tomaron y la hirieron a filo de espada con su rey y con todas sus ciudades anexas y todas las almas que había en ella. No dejó quien escapase, conforme con todo lo que había hecho con Eglón, destruyéndola por completo con todas las almas que había en ella. Enseguida volvió Yehoshua y todo Israel con él a Debir, y la combatió. La tomó con su rey y todas sus ciudades anexas, y las hirieron a filo de espada, aniquilando completamente todas las almas que había en ella. No dejó quien escapase, como había hecho con Hebrón. Así lo hizo con Debir y su rey, y como lo había hecho también con Libná y su rey. De esta manera hirió Yehoshua todo el país, la serranía, el sur, la Shefelá y las vertientes, con todos sus reyes. No dejó quien escapase, sino que a toda alma aniquiló por completo, como lo había mandado el Eterno, Dios de Israel. Yehoshua los hirió desde Kadesh Barnea hasta Adá, con todo el país de Goshem y hasta Gibón. De manera que a todos estos reyes con sus tierras Yehoshua los tomó de una vez, porque el Eterno Dios de Israel peleaba por Israel. Entonces volvió Yehoshua y todo Israel con él al campamento a Gilgal. Y aconteció que cuando oyó todo esto, Yavín, rey de Hatzor, envió mensajeros a Jobab, rey de Madón, y al rey de Shimrom, y al rey de Achshaf, y a los reyes que eran de la parte del norte, en la montaña y en la Araba, al sur de Kinerot, en la Shefelá, y en las regiones de Dor, de la parte del oeste, al Kenaaní, tanto del este como del oeste, al Emorí, al Hití, al Perithí, al Jebusí, que habitaba en la montaña, y al Jibí, al pie del Hermón, en la tierra de Mitzpah. Entonces estos salieron, y todos sus ejércitos con ellos, mucha gente como la arena que está en la ribera del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Y se reunieron todos estos reyes, fueron y acamparon juntos, cerca de las aguas de Merom, para guerrear con Israel. El Eterno dijo a Yehoshua: no tengas temor a causa de ellos, porque mañana como a estas horas yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel, a sus caballos desjarretarás, y a sus carros quemarás a fuego. Entonces Yehoshua y toda la gente de guerra con él vinieron sobre ellos de improviso, junto a las aguas de Merom, y arremetieron contra ellos. Y el Eterno los entregó en mano de Israel, de manera que los hirieron y los persiguieron hasta el gran Sidón, y hasta las zanjas de agua y hasta el valle de Mizpe, hacia el oriente, aniquilándolos hasta no dejar de ellos quien escapase. E hizo con ellos Yehoshua según le había dicho el Eterno. Desjarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Volvió Yehoshua en aquel tiempo y tomó a Hatzor, y a su rey lo mató a espada, porque Hatzor había sido antes cabeza de todos aquellos reinos, e hirieron a filo de espada todas las almas que en ella había, aniquilándolas por completo,
No quedó ninguna alma viva, y a Hatzor prendió fuego. Asimismo tomó Yehoshua todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes de ellas, que los hirió a filo de espada y las destruyó completamente, como lo había mandado Moshe, siervo del Eterno. Pero todas las ciudades emplazadas en sus alturas no las quemó Israel, salvo Hatzor, que sólo a ella quemó Yehoshua. Todos los despojos de aquellas ciudades y las bestias se los apoderaron los hijos de Israel, pero a todas las personas hirieron a filo de espada, hasta que las hubieron aniquilado. No dejaron ninguna alma viva, como había ordenado el Eterno a Moshe, su siervo. Así lo mandó Moshe a Yehoshua, y así lo hizo Yehoshua. No se apartó en nada de todo lo que el Eterno había mandado a Moshe. Tomó Yehoshua toda aquella tierra, la montaña, todo el sur, toda la tierra de Goshem, la Shefelá, la Arabá y el monte de Israel con su tierra baja, desde el monte de Jalac, que sube hacia Seir, y hasta Baal Gad, en el valle de Lebanón, al pie del monte Hermón. Tomó también a todos los reyes, los hirió y mató. Muchos días estuvo Yehoshua haciendo la guerra contra todos estos reyes. No hubo ciudad que hiciese la paz con los hijos de Israel, salvo los Gibín, que habitaban en Gibón. A todas las demás las tomaron en guerra, pues era propósito del Eterno endurecer el corazón de ellos, para que fueran al encuentro de Israel en batalla, a fin de aniquilarlos completamente, para que no se tuviese de ellos compasión, sino que los aniquilasen por completo, como el Eterno había mandado a Moshe. En aquel mismo tiempo vino Yehoshua y exterminó a los Anaquín de la montaña de Hebrón, de Debir, de Anaoth y de toda la montaña de Yehudá y de toda la montaña de Israel. Yehoshua los destruyó completamente, juntamente con sus ciudades. No quedaron Anaquín en la tierra de los hijos de Israel, solamente en Aztá, en Gat y en Ashdod quedaron algunos. Así pues tomó Yehoshua toda la tierra, conforme a todo lo que el Eterno había dicho a Moshe, y la dio Yehoshua en herencia a Israel, conforme a sus repartos según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Estos son los reyes de la tierra a quienes aniquilaron los hijos de Israel, de cuyas tierras se apoderaron de la margen del Jardén, por donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón, y toda la Arabá oriental, a Sihón, rey de los Emorín, que habitaba en Heshbón, dominando desde Aroer, que está sobre la ribera del arroyo de Arnón, y en medio del arroyo, y la mitad de Gilad, hasta el arroyo Yabok, confín de los hijos de Amón. En la Arabá, hasta el mar de Kinerot, de la parte del oriente, y hasta el mar de la Arabá, el mar salado, a la parte del oriente, camino de Beth Haishimot, y a la parte del sur, al pie de las vertientes de la Pisgá, el confín de Og, rey de Basham, que era el resto de los Refaín,
el cual habitaba en Ashtarot y en Edrei, que dominaba en el monte Hermón y en Salja, y en todo el Basham, hasta el confín del Geshurí y del Maahatí, y la mitad de Gilad, confín de Sihón, rey de Heshbón. Moshe, siervo del Eterno, y los hijos de Israel los aniquilaron, y Moshe, siervo del Eterno, dio la tierra de ellos en posesión al Reubení y al Gadí y a la media tribu de Menashe. Estos son los reyes de la tierra a quienes aniquilaron Yehoshua y los hijos de Israel de esta parte del Jardín hacia el occidente, desde Baal-Gad en el valle de Lebanón hasta el monte Jehalac, que sube hacia Seir. Y Yehoshua dio la tierra de ellos en posesión a las tribus de Israel, conforme a sus repartos, en la montaña, en la Shephelah, en la Arabá, en las vertientes, en el desierto, en el Negev, el Hití, el Emorí, el Kenaní, el Perithí, el Jibí y el Jebusí. El rey de Jericó, 1. El rey de Jaai, que estaba junto a Bet-El, 1. El rey de Jerusalén, 1. El rey de Hebrón, 1. El rey de Yarmut, 1. El rey de Lachish, 1. El rey de Eglón, 1. El rey de Gezer, 1. El rey de Debir, 1. El rey de Geder, 1. El rey de Jormá, 1. El rey de Arad, 1. El rey de Libná, 1. El rey de Adulam, 1. El rey de Maquedá, 1. El rey de Bet-El, 1. El rey de Tapuaj, 1. El rey de Jefer, 1. El rey de Afec, 1. El rey de Lasharom, 1. El rey de Madón, 1. El rey de Hatzor, 1. El rey de Shimrón Merón, 1. El rey de Achshaf, 1. El rey de Tanaj, 1. El rey de Megiddo, 1. El rey de Kedesh, 1. El rey de Yocneán del Carmel, 1. El rey de Dor en la región de Dor, 1. El rey de pueblos en Gilgal, 1. El rey de Tirzá, 1. Siendo todos los reyes 31. Yehoshua era anciano avanzado en días, y el Eterno le dijo: Tú eres anciano avanzado en días, y queda todavía mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que aún queda, todas las regiones de los Pelishtim, y todo el Geshurí, desde el río Shihor, que está frente a Egipto, hasta el confín septentrional de Ecrón. Se considerará por tierra de los Kenaanín y se reparte entre los 5 príncipes de los Pelishtim, el de Azá, el de Ashdod, el de Ashkelon, el de Gat y el de Ecrón. También los Abim, de la parte del sur, toda la tierra de los Kenaanim, y Meará, que pertenece a los Sidonim, hasta Afec, y hasta el confín de los Emorim, y la tierra del Givli, y todo el Lebanón de la parte donde nace el sol, desde Baal-Gad al pie del monte Hermón hasta la entrada de Hamat. Todos los moradores de la montaña desde el Lebanón hasta
Misrefot Mayim, es decir, todos los Sidonim, yo los desterraré delante de los hijos de Israel. Solamente repártela por sorteo a Israel por herencia, como yo te he mandado. Ahora pues divide esta tierra en herencia a las 9 tribus y a la mitad de la tribu de Menashe. Con ella la otra mitad, el Reubení y el Gadí, tomaron ya su herencia, la que les había dado Moshe al otro lado del Jardín, de la parte del oriente, según se la diera Moshe, siervo del Eterno, desde Aroer, que está sobre la ribera del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del arroyo, y toda la llanura de Medeba, hasta Dibón, y todas las ciudades de Sihón, rey de los Emorín, que reinó en Heshbón, hasta el confín de los hijos de Amón, y Gilad con el confín de Geshurí, y el Maahati, y todo el monte Hermón, y todo el Basham, hasta Salha, todo el territorio de Og en el Basham, que reinó en Ashtarot y en Edrei, el cual había quedado del resto de los Refaim, quienes Moshe hirió y los desterró. No obstante, los hijos de Israel no desterraron al Geshurí y al Maahati, y siguió habitando Geshur y Maahá en medio de los hijos de Israel hasta el día de hoy. Solamente la tribu de Leví no le dio herencia. Las ofrendas ígneas del Eterno Dios de Israel son su herencia, como el Eterno había hablado respecto a ellos. Dio Moshe heredad a la tribu de los hijos de Reubén, según sus familias, y fue señalado el territorio de ellos desde Aroer, que está sobre la ribera del arroyo Arnón, y la ciudad que está en medio del arroyo, y toda la llanura hasta Medeba, Heshbón con todas sus ciudades que están en la llanura, Dibón, Bamot Baal, Bet Baal Meón, Yahzá, Kedemot, Mefaat, Kiryataim, Sibma, Seret, Hashahar, en el monte del valle, Bet Peor con las vertientes de Pisgá, y Bet Hashimot, todas las ciudades de la llanura, y todo el reino de Sihón, rey de los Semorín, que reinaba en Heshbón, a quien Moshe aniquiló, juntamente con los príncipes de Midian, Evi, Requen, Sur, Hur y Reba, príncipes de Sihón, que habitaban en aquella tierra, y a Bilam, hijo de Beor, el adivino, los hijos de Israel mataron a espada, con los otros que mataron. Fue el límite de los hijos de Reubén el Jardén. Este confín es heredad de los hijos de Reubén, según sus familias, con las ciudades y sus aldeas. Dio Moshe herencia a la tribu de Gad, a los hijos de Gad conforme con sus familias, y fue el territorio de ellos, Yazer, con todas las ciudades de Gilad, la mitad de la tierra de los hijos de Amón, hasta Aroer, que está frente a Rabá, desde Heshbón hasta Ramat Hamitzpe, y Betonim, desde Mahanaim hasta el límite de Debir, y en el valle Bet Haram, Bet Ninra, Sucot, Safón,
el resto del reino de Sihón, rey de Heshbón, el Jardén con su confín, hasta el extremo del mar de Kineret, del otro lado del Jardén, hacia el oriente. Esta fue la herencia de los hijos de Gad, por sus familias, las ciudades con sus aldeas. Asimismo, Moshe dio herencia a la media tribu de Menashe, la cual era de la media tribu de los hijos de Menashe, por sus familias. Era su confín desde Mahanaim, y abarcaba todo el Bashán, todo el reino de Og, rey de Bashán, y todas las vías de Yair, situadas en el Bashán, 60 ciudades, con la mitad de Gilad, juntamente con Ashtarot y Edrei, ciudades del reino de Og en el Bashán, pertenecieron a los hijos de Mahir, hijo de Menashe, es decir, a la mitad de los hijos de Mahir, por sus familias. Esto es lo que Moshe dio por posesión en los llanos de Moab, al otro lado del Jardén, al oriente de Jericó, pero a la tribu de Leví no le dio Moshe herencia. El eterno Dios de Israel, Él es su heredad según les habló. Los siguientes son los países que tomaron posesión los hijos de Israel en la tierra de Canaán, que les repartieron por heredad Elazar el sumo Cohen, y Yehoshua hijo de Nun, y los jefes de familia de las tribus de los hijos de Israel. Por sorteo se les repartió su heredad, como había mandado el Eterno por intermedio de Moshe, a las 9 tribus y a la media tribu, porque Moshe ya había dado heredad a las 2 tribus y a la otra media tribu, al otro lado del Jardén. Pero a los Leviín no les dio herencia en medio de ellos, pues los hijos de Yosef constituyeron 2 tribus, Menashe y Efraín, y no dieron parte a los Leviín en la tierra, sino ciudades en que habitasen, con los ejidos de ellas, para sus ganados y para sus demás posesiones. De la manera que había mandado el Eterno a Moshe, así lo hicieron los hijos de Israel, y repartieron la tierra. Entonces los hijos de Yehudá se acercaron a Yehoshua en Gilgal, y le dijo Caleb, hijo de Jefuné, el Kenicí: tú sabes lo que el Eterno dijo a Moshe, varón de Dios, acerca de mí y de ti en Kadesh Barnea. De edad de 40 años era yo cuando Moshe, siervo del Eterno, me envió desde Kadesh Barnea a espiar la tierra. Y le traje respuesta, conforme la tenía en mi corazón. Pero mis hermanos que habían ido conmigo hicieron desmayar el corazón del pueblo, pero yo seguí cumplidamente al Eterno, Dios mío. Y juró Moshe en aquel día diciendo: ciertamente la tierra en que ha pisado tu pie ha de ser heredad tuya y de tus hijos para siempre, por cuanto la has seguido cumplidamente al Eterno, Dios mío. Ahora he aquí que el Eterno me ha dado vida, como prometió, estos 45 años desde que el Eterno dijo esta palabra a Moshe, cuando andaba Israel por el desierto. Y ahora he aquí que actualmente soy de edad de 85 años. Era el 7º año de combates contra los Kenaanín en el desierto, y estuvieron 40 años. Pero desde el suceso de los Meragelín, los espías, que desanimaron al pueblo, solo habían pasado
38 años. Todavía estoy tan fuerte el día de hoy como estaba en aquel día en que Moshe me envió, como era mi fuerza entonces. Así es mi fuerza ahora para la guerra, tanto para salir como para entrar. Ahora bien, dame esta montaña de la cual habló el Eterno en aquel día, porque tú oíste en aquel día que los Anaquín estaban allí con ciudades grandes y fortificadas. El Eterno tal vez estará conmigo de manera que yo pueda desposeerlos, como dijo el Eterno. Entonces lo bendijo Yehoshua y dio Hebrón a Caleb, hijo de Jefuné, por posesión. Por tanto, Hebrón vino a ser la heredad de Caleb, hijo de Jefuné, el Kenicí, hasta este día, por cuanto había seguido cumplidamente al Eterno, Dios de Israel. Pero el nombre de Hebrón anteriormente había sido Kiryat Arba, el Arba. Fue el hombre más grande entre los Anaquín. Entonces la tierra descansó de la guerra. Cayó en suerte a los hijos de la tribu de Yehudá, conforme a sus familias hasta el confín de Edom, teniéndole el desierto de Sin al sur, como extremo del límite meridional. Es su límite por el lado del sur, desde el extremo del mar Salado, desde el brazo de mar que se extiende hacia el sur. Sale al lado meridional de la subida de Acrabim, pasa a Sim, sube al sur de Kadesh Barnea, pasa a Hetzron, sube a Adar y rodea a Carcaá. Luego pasa por Atzmón y sale al arroyo de Egipto, llegando los extremos del límite al mar Grande. Este será vuestro término meridional. El límite oriental es el mar Salado, hasta la desembocadura del Jardín del lado norte. El límite parte desde el brazo del mar junto a la desembocadura del Jardín. Sube la línea de Bet-Joglá, pasa al norte de Bet-Arabá, luego sube la línea a la piedra de Bohán, hijo de Reubén. Entonces sube la línea a Debir, desde el valle de Ajor. Por el norte se dirige hacia Gilgal, que está delante de la subida de Adumim, que está por el lado meridional del arroyo. Pasa la línea por las aguas de En Shemesh y llegan sus extremos a En Rogel. Luego sube la línea al valle de Ben Hinnom, al lado meridional del Yebusí, o sea, Jerusalén. Entonces sube la línea a la cumbre del monte que está delante del valle de Hinnom, por el lado del oeste, que está al extremo del valle de Refaín, por el lado del norte. Marca la línea desde la cumbre del monte del manantial de las aguas de Neftoach. Sale a las ciudades del monte de Efrón, y la línea marca hacia Baalá, la cual es Kiryat Yearim. Entonces la línea da la vuelta desde Baalá hacia el oeste, al monte Seir. Pasa por el lado del monte Yearim, el cual es Quesalón. Por el lado del norte, baja a Bet Shemesh y pasa a Timná. Después sale la línea por el lado de Ecrón, hacia el norte, y marca la línea hasta Shikerón. Pasa al monte de Baalá y sale a Yavneel, llegando los extremos de la línea limítrofe del Mar Grande. El confín occidental es el Mar Grande con su territorio adyacente. Este es el confín de los hijos de Yehudá, a la redonda,
conforme a sus familias. Y a Caleb, hijo de Jefuné, se le dio por orden del Eterno a Yehoshua como su parte en medio de los hijos de Yehudá, a Kirjat Arba, quien Arba era padre de Anac, la cual es Hebrón. Caleb expulsó de allí a los 3 hijos de Anac, Sheshai, Ahimán y Talmai, descendientes de Anac, y de allí subió contra los habitantes de Debir. Y el nombre de Debir antes era Kirjat Sefer. Entonces dijo Caleb: al que batiere a Kirjat Sefer y la tomare, le daré por mujer a mi hija Acsá. Entonces la tomó Otniel, hijo de Kenath, hermano de Caleb, y él le dio por mujer a su hija Acsá. Y cuando ya se iba con él, ella le incitó a que le permitiera pedir a su padre un campo, y ella misma se apeó del asno, por lo cual le dijo Caleb: ¿qué quieres? Y ella respondió: dame un regalo, ya que me has dado tierra del sur, dame también manantiales de agua. Entonces él le dio los manantiales de agua de arriba y los manantiales de abajo. Esta es la herencia de la tribu de los hijos de Yehudá, conforme a sus familias, las ciudades del extremo de la tribu de los hijos de Yehudá, hacia el territorio de Edom. Por el lado del sur eran Cabseel, Eder, Yagur, Quiná, Dimoná, Adadá, Kedesh, Hatzor, Itnán, Sif, Telem, Bealot, Hatzor, Hadatá, Keriyot, Hetzrom, la cual es Hatzor, Amam, Shema, Moladá, Hatzar Gadá, Heshmón, Bet Pelet, Hatzar Shual, Beer Sheva, Bits Yoteya, Baalá, Iyim, Epsem, El Tolad, Kesil, Jormá, Siclaj, Madmaná, Sansaná, Lebaot, Shilhim, Ain y Rimón. Todas las ciudades 29 con sus aldeas, en la Shefelá, Eshtaol, Sorá, Ashná, Sanoach, Ein Ganim, Tapuach, Enam, Yarmut, Adulam, Soho, Azeká, Sha'araim, Aditaín, Gederá y Gederotaín. 14 ciudades con sus aldeas, Senán, Hadashá, Migdal, Gad, Dilán, Mitzpe, Yokteel, Lahish, Boscat, Eglón, Cabón, Lachmas, Kitlish, Gederot, Bet Dagón, Naamá y Maquedá. 16 ciudades con sus aldeas, Libná, Eter, Ashán, Iftach, Ashná, Nesib, Keilah, Achzib y Mareshá. 9 ciudades con sus aldeas, Ecrón, sus arrabales y sus aldeas, desde Ecrón hasta el mar, todo lo que está junto a Ashdod y sus aldeas. Ashdod con sus arrabales y sus aldeas, Azá con sus arrabales y sus aldeas, hasta el arroyo de Egipto, el mar grande y su confín. Y en las montañas, Shamir, Yatir, Soho, Daná, Kirjat Saná, que es Debir,
Anao, Eshtemo, Anim, Goshem, Jolón, Gilo, 11 ciudades con sus aldeas, Arao, Dumá, Eshan, Yanún, Bet-Tapuaj, Afecá, Juntá, Kiryat Arba, que es Hebrón, y Sior, 9 ciudades con sus aldeas, Maón, Carmel, Sif, Yutá, Israel, Yokdán, Sanoach, Jacaín, Givá y Timná, 10 ciudades con sus aldeas, Jalhul, Bet-Sur y Gedor, Maarat, Bet-Anot y El Tecón, 6 ciudades con sus aldeas, Kiryat Baal, que es Kiryat Yearim, y Arabá, 2 ciudades con sus aldeas, en el desierto, Bet-Jarabá, Midín y Sejajá. Hanifshán, la ciudad de la sal, y En-Gedí, 6 ciudades con sus aldeas, y a los Jebusín que habitaban en Jerusalén. No pudieron los hijos de Yehudá expulsarlos, sino que habitaron los Jebusín con los hijos de Yehudá en Jerusalén hasta el día de hoy. La línea del sorteo de los hijos de Yosef sale desde el Jardén frente a Jericó hasta las aguas de Jericó, por la parte del oriente, al desierto que sube de Jericó por la montaña hasta Bet-El. Sale de Bet-El a Luz y pasa a lo largo del confín de Arquí hasta Atarot. Luego baja hacia el occidente hasta el confín del Yafletí, hasta el confín de Bet-Jorón inferior y hasta Gezer, llegando sus extremos al mar. Tomaron su heredad los hijos de Yosef, Menashe y Efraín. El límite de los hijos de Efraín por sus familias fue el límite de su heredad por el lado del este, desde Aterot Adar hasta Bet-Jorón superior. Sale la línea en dirección hacia el mar, a Michmetat, por el lado del norte. Luego la línea rodea por el este, a Taanat, Shiloh, y pasando por la parte del este, llega hasta Yanojá. Después baja de Yanojá a Atarot y a Naarat, y toca en Jericó y sale al Jardín. De Tapuaj sigue la línea hacia el oeste, al arroyo de Caná, llegando sus extremos al mar grande. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Efraín por sus familias. Pero había ciudades por separado de los hijos de Efraín, en medio de la heredad de los hijos de Menashe, todas las ciudades con sus aldeas, pero no expulsaron a los Kenaanín que habitaban en Gezer, sino que los Kenaanín habitaron en medio de Efraín hasta este día, pero fueron puestos bajo tributo servil. Amigos, hasta aquí la lectura de este día. El Boreolán mande Parnasá Tová a sus mesas, tanto espiritual como materialmente, refúa Shelemá para los enfermos y respuestas de lo alto a todas sus peticiones de sus plegarias. Hasta la próxima con la ayuda del Boré Olam.